Bienvenidas, bienvenidos otro día más a Maternidad con G. Esto es un espacio para hablar de maternidad desde lo real, desde el cambio y desde todo eso que muchas veces no se dice en voz alta. Hoy tenemos con nosotros a Laura, una mujer tan valiente que ha decidido ser madre soltera. Explícanos un poco Sí. cómo empezó esta idea. Bueno, buenas tardes, lo primero de todo, y muchísimas gracias, Gemma, por invitarme. Me encanta también tu canal y todo lo que hablas, porque habla de la maternidad real. Y bueno, pues, ¿cómo empecé yo? Como dije yo en un reel hace un par de días, realmente la decisión más importante no ha sido tener a Noah, sino la decisión más importante que yo he tomado fue dejar una vida que no me gustó en su momento, o sea, cuando tenía 21, 28, 29 años, y ir a por la vida que yo sí quería, ¿no? Que es, bueno, en aquel momento no tenía trabajo, no tenía la carrera terminada, tenía una pareja, y era como, bueno, como que se iban precipitando los acontecimientos, ¿no? Como que era justo ese momento, ¿no? El que tenía que, pues, casarme, tener hijos, ¿no? Era perfecto sobre el papel, pero yo no me sentía bien en ese momento con la persona con la que estaba, pues no la veía yo para mi futuro. Y bueno, pues a partir de ahí empecé un cambio que ha durado unos 15 años. Y bueno, pues después de decisión tras decisión, pues una de ellas, la más bonita, me atrevo a decir, es pues atreverme a tener a Noah yo sola. Es como yo digo, solo mía. Me dicen, ¿eres madre soltera? Digo, no, soy madre de familia monomarental y Noah es solo mía. Y así, me gusta más decirlo así. Y la verdad es que es como la guinda, ¿no? De toda esta vida de cambios que he tenido desde que tomé esa decisión de cambiar de una, digamos, de una estructura muy clásica, ¿no? Muy que era lo que se esperaba de mí en aquel momento, pero yo no me sentía dentro de aquella jaula de oro, entre comillas, ¿no? ¿Y Y bueno, cómo viviste esa ruptura con lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Porque, como tú decías, es una cosa que muy clásica exacto. de, bueno, acabar los estudios, tener una pareja, casarse, tener hijos, el trabajo estable, la hipoteca. ¿Cómo surgió o cómo te sentiste al romper con todo esto? Sí, pues, a ver, yo era algo como que tenía que hacer. Realmente, o sea, era como dos, se abrieron dos caminos, un camino dentro de mí y un camino fuera, ¿vale? Dentro de mí yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Yo sabía que esa vida no era lo que yo quería, ese entorno no era el que a mí más pues me iba a beneficiar, no me gustaba. Y luego, por fuera, pues claro, hubo un montón de críticas y bueno, pues esas críticas, digamos, que me dieron la espalda familiarmente, enfocaron, en vez de estar enfocados en mí, ¿no? Enfocados en la vida tan bonita que iba a tener yo, con mi casa, una chica de 26 años que se iba a casar, ¿no? Pues cuando yo rompí eso, porque no me sentía bien, bueno, pues digamos que hubo un corte en mi familia y a partir de ahí, digamos, como que el foco fue hacia otro lado, ¿no? A mí me dijeron un poco, bueno, pues ya tú sabrás, ¿no? Pensaron también que era una decisión egoísta, que, bueno, digamos que no tuve mucho apoyo en aquel momento y fue muy duro, pero yo estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. O sea, que te sientas mal, por eso muchas veces estas decisiones tan fuertes, que tú te sientas mal, no significa que lo estés haciendo mal. Significa que es tan duro y tan grande el cambio
bueno, que dentro de tu cabeza pues se tiene como que reorganizar todo y eso tarda un tiempo, pero no significa que lo estés haciendo mal. Yo en aquel momento lo tenía claro, Gemma. Bueno, es que Yo al no quería final seguir por hay ahí. una ambivalencia, ¿no? Una ilusión por esta vida nueva, por esta libertad que tú no sentías antes y que te sentías como en una jaula, ¿no? Ujú. Pero el miedo a lo desconocido, Claro. la culpa, ¿no? Entiendo también un poco el romper con lo antiguo y soltar, ir hacia lo desconocido. Claro, todo esto Ujú. debe ser una ambivalencia de sensaciones negativas, pero muy positivas a la vez. Claro, lo que también quiero dejar claro es una cosa, Gemma. O sea, yo no me encontraba bien, pero no significa que yo rechace esa idea de familia tradicional. O sea, por favor, ojalá y en ese momento la persona con la que estaba y el entorno en el que yo estaba hubiera sido bueno para mí o me hubiera gustado, ¿vale? O sea, si yo en ese momento con 29 años hubiera dicho, pues mira, esto es lo que quiero, o incluso hubiéramos tenido más de una conversación, ¿no? De cómo iba a ser el futuro, de haber tenido a lo mejor algún proyecto más común, pero yo en ese momento me veía que yo iba por aquí y la otra persona iba para allá. O sea, yo veía que que no había unión, que yo veía que en un futuro nos íbamos a separar, Claro, es que porque eran muy diferentes. probablemente no era lo clásico, simplemente que no era tu momento de Exacto, hacer eso. claro, claro. O sea, no quiero decir con esto o sea, ojalá, ¿sabes? O sea, ojalá y yo con 29, con 22 incluso, hubiera encontrado a una persona afín a mí, que hubiéramos tenido un proyecto común, Claro. que yo me hubiera sentido bien con esa persona, ojalá. Pero esa persona con la que estaba, por H o por B, pues no éramos compatibles. Y entonces lo que yo decidí fue romper y a partir de ahí, pues fue, digamos, un poco que yo me he tenido que ir diciendo, a ver, si esto no es lo que quiero, ¿qué es lo que quiero en realidad? Pues lo que quiero en realidad es ser feliz. Al final lo que quieres es estar bien y lo que quieres es pues tener un buen trabajo, tener una casa, tener una familia. Al final lo que quieres es eso. Entonces, si no lo puedes conseguir con esta persona, con una persona con la que tú estás, que en muchos casos sí se consigue, porque, bueno, tú, por ejemplo, eres un ejemplo claro de eso. Mis amigas, yo tengo muchas amigas también que están felizmente casadas y es maravilloso, pero yo no lo he encontrado, ¿vale? O sea, yo no encontraba a esa persona, entonces lo que yo no quería era renunciar a tener pues una casa, una familia, una estabilidad, una vida que fuera una vida familiar. Yo no quería seguir siendo soltera, ¿vale? Yo quería una vida familiar y bueno, pues es a lo que he ido y es lo que tengo ahora mismo. ¿Y cuándo, te nació el sentimiento de ser madre? Porque, muchas, hemos hablado de: "Ay, yo no lo he tenido nunca hasta que pasó esto", o Ujú. "Yo lo había tenido toda la vida". ¿Cuándo surgió este sentimiento en ti? Pues mira, a mí siempre me ha gustado, siempre hubiera querido ser madre y a mí me hubiera gustado ser madre antes, pero yo no me sentía preparada. Gemma. Yo, por esto que te digo de que he tenido un proceso largo, yo no me sentía preparada, no tenía tampoco trabajo fijo, ¿vale? El trabajo fijo lo tengo desde hace 3 años realmente, que fue cuando me saqué la oposición. Entonces, yo no tenía una estabilidad y al no tener tampoco trabajo fijo, tu estabilidad mental tampoco la tienes, ¿vale? O sea, está muy ligado el tema de la estabilidad laboral con la estabilidad emocional. Entonces, yo siempre había tenido la idea de ser mamá, pero no veía que yo pudiera hacerlo de la manera que yo quería hacerlo, ¿vale? O sea, yo no quería ni pasar necesidad, ni tener que pedir recursos a nadie, ni pedir mucha ayuda. Yo quería que si, ya que yo tenía una casa, ya que yo iba a empezar un proyecto familiar, hacerlo bien. Entonces, pues, hasta que no he tenido, digamos, la estabilidad que yo quería,
pues no me he decidido a hacerlo, porque antes, al no tener esa estabilidad, pues todo se hubiera cortado, ¿sabes? O Mm. sea, si yo hubiera sido mamá hace 10 años, por ejemplo, pues quizá el trabajo no sería el que yo tengo ahora mismo, que he dedicado mucho tiempo a estudiar, a prepararme, pues quizá pues estaría trabajando en otro sitio igual de válido, pero quizá no es lo que yo quería. Entonces, es como digo yo, ¿no? O sea, la conciliación es imposible o la renuncia es casi obligatoria, ¿no? O renuncias a tu carrera, o sea, a elevar tu carrera con 30 años o tienes mucha gente que te ayude, ¿no? Pero si quieres hacerlo tú es difícil. O renuncias a ser mamá durante ese tiempo. Entonces, bueno, pues yo he renunciado a ser mamá antes y ahora pues lo tengo todo. O sea, decidiste, o sea, el sentimiento Posponerlo. de la maternidad te surgió hace muchos años, Sí. pero has priorizado tu carrera Ujú. y más que nada, no por ti, sino por la estabilidad, ¿no? De esta familia que querías formar. Y una vez has estado estabilizada con tu trabajo y todo tranquilo, ¿no? Ha sido cuando has decidido tener al bebé. Sí. Perfecto. ¿Y cómo empezó ese proceso? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues ese proceso fue cuando ya lo tenía todo, yo digo, a ver, digo, ya, son 45 años, ya no puedo esperar más. Siempre intentan, venga, la pareja perfecta. De hecho, cuando yo lo pensé, estaba en pareja. Yo estaba, bueno, estaba saliendo con una persona y yo lo pensé, incluso fui a la clínica a hacerme análisis de la antimuleriana, de análisis de sangre, de hormonas, para ver cómo estaba yo, porque yo quería tener un bebé. Y bueno, mi pareja en aquel momento no quería, pero a mí es que me daba igual. O sea, yo estaba, digo, mira, contigo o sin ti, esto va para adelante. Y como tampoco es que yo le diera mucha estabilidad a esa pareja, pues yo decidí hacerlo por mí misma, pasara lo que pasara. Y entonces, pues fue así, o sea, en un momento que efectivamente pues hubo una ruptura, pues yo cogí y salí corriendo a la clínica de fertilidad a informarme y a ver, digo, es que tengo que hacerlo ya, digo, porque como empiece a salir con otra persona o vuelva con este chico, luego al final te lías y pasa el tiempo y bueno, ahora no es el momento y volvemos y dentro de 2 años volvemos a romper y digo, mira, ya yo no tengo ya edad de estar en plan para allá, para acá y no saber qué hacer. O sea, fue ese momento en el que dije, esto lo hago sí o sí, vamos, salga el sol por donde sea. Y entonces pues fui a la clínica IBI. Y bueno, fui a varias antes, pero me atendieron comerciales y me atendieron chicas que no, digamos que no me dieron mucha confianza, porque me dijeron que sí, que lo podían hacer con mis óvulos, pero a mí me habían hablado de que con 45 años pues iba a ser bastante complicado hacerlo con mis óvulos. Se puede hacer, ¿vale? No es imposible, pero en mi caso, que es yo sola, empezar un tratamiento de fertilidad con mis propios óvulos supone meses o incluso años, ¿vale? Entonces, yo quería evitarme eso, yo quería evitarme una vez que yo tengo la decisión, yo quería que fuera lo más sencillo y lo más indoloro posible. Yo no estaba preparada después de todo lo que he pasado como para que ahora quiero un bebé y entonces pasar por un calvario de años de clínica de fertilidad. Me negaba, Ujú. ¿vale? Entonces fui a esta clínica, a IBI, y me dijo que nada, que lo íbamos a hacer por ovodonación. Y lo hice por ovodonación. Genial. Y entiendo que funcionó bien a la primera, Funciona la segunda, a aún la así, segunda. aún así a la segunda, sí, sí, sí. Y bueno, pues sí que es verdad que pasas un duelo genético, que el óvulo no es tuyo, pero ya digo que al final, una vez que tienes a tu bebé,
el brazo te da igual que el óvulo haya sido vamos, de lo que haya venido del cielo el Espíritu Santo. De la Es como cigüeña, digo ¿no? yo, sí, como digo yo, que mi hija es sin pecado concebida. O sea, me da igual. Digo, la Virgen María también ha sido sin pecado concebida y no pasa nada. ¿Y Entonces, cómo, cómo dime, fue dime, dime. vivir este embarazo? Bueno, solo al final no tenías pareja, ¿te acompañó a alguien que no fuera tu pareja? ¿Cómo lo llevaste esto? Sí, claro, bueno, por muchos amigos. Al final es muy necesario cuando tomamos esta decisión de rodearnos de una red, de tener una red, de tener un círculo que te apoye, o sea, porque lo necesitas. O sea, lo necesitas. Igual que hay mujeres que lo tienen en pareja y que quizás con la pareja no va muy bien, también es necesario, en ese caso, hacerte de un círculo de gente es que da igual que sea amigos, que sea familiares, quizá hay familiares que no están de acuerdo y no te apoyan, pues oye, no tienes por qué, aunque sean gente de familiares de sangre, si realmente no te apoyan, no tienes por qué irte a ellos. Y si tienes otros amigos que sí, que se alegran sinceramente por ti y te apoyan, pues adelante. Pero es necesario siempre tener un círculo de gente y un círculo que te apoye porque lo vas a necesitar. Entonces, tú te rodeaste de tus amigos Mm, y ¿diste a luz con alguno de ellos o diste a luz sola? Mi madre, Con tu madre, mi genial. madre se jaló el parto entero. La mía Sí, igual, ahí mano a mano con mi marido, sí, sí, porque sí que sí. es verdad que una de las cosas que yo tenía clarísimas en mis 2 partes es que necesitaba, tener a mi madre allí. Sí, sí, sí. Imagínate lo importantes que somos las madres, Es que verdad. hasta bueno, nuestros hijos nos necesitarán para dar a luz ¿sabes? Sí, 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 era imprescindible. A mí me daba, o sea, si yo hubiera estado en pareja, igualmente hubiera estado mi madre. O sea, es lo que dices tú, Gemma, la necesita. Sí, sí, era una necesidad, pero imperiosa. Entiendo que hay mujeres que no lo sienten así, ¿eh? Pero para mí era como primordial. Era Sí. como necesitaba a mi madre para sentirme en casa, sentirme arropada y porque ella sabe siempre lo que necesito, ¿no? Claro, claro. Es madre, o sea, saber. Es madre, es que tú lo has dicho. Así es, así es. Genial. Bueno, y entonces, este posparto también entiendo que te ayudó tu Claro, círculo, tu madre, ¿no? claro, claro. O sea, bueno, yo tuve la suerte de que fue parto natural, aunque tenía todo el equipo de cesárea en el quirófano de al lado preparado, vestido, porque dijeron, guau, esta ya tenía 46, ¿no? Tenía 46, 46 años, tenía ya. Y yo se lo dije, yo le dije, digo, mira, digo, yo no soy pro parto natural, o sea, si vosotros veis que esto no dilata, que no funciona, porque fue un parto provocado, estuvieron 2 días pinchándome oxitocina y tal, entonces digo, mira, si veis que esto no va, o sea, que me dais me rajáis y ya está, ¿sabes? Que no me importa, pero lo que no quiero hacer es sufrir. Entonces, pues después de eso, al ser un parto natural, pues claro, tiene una recuperación más rápida, pero aún así, por supuesto que tuvo que estar mi madre en casa, claro. Claro, es que al Eh, final yo no me imagino cuando te tienes que duchar, el sangrado, todo, sin un apoyo, ¿no? Sin sí, alguien que se sí, pueda quedar con tu bebé, aunque sean 2 minutos, porque al final las criaturillas cuando nacen son tan dependientes de nosotros que sí, sí. poco puede estar, pueden estar Claro, con y otros. además, o sea, y además en la cama, o sea, a ver, yo también estaba haciendo deporte durante el embarazo, ¿no? Y eso también es muy importante, que yo me sentía. Muchísimo. Claro, o sea, yo me sentía bien, ¿no? Al muy poco tiempo me sentía bien. Pero, a ver, los primeros días estás, o sea, sangrando como si aquello fuera las cataratas del Niágara, Yo ¿vale? siempre digo que es como si te hubiera pasado un camión por encima. Igual, no, peor. Yo creo que es peor. Porque lo de las hormonas, Gemma, o sea, eso es una broma.
Sí, sí. que no, vamos, es increíble. Es verdad que se pasa, porque a mí ya se me está pasando. Ahora se me está cayendo el pelo, ¿no? Como estoy en el mes 7 ahora mismo, empieza a caerse al cuarto mes y ahora mismo estoy en plena pelecha. Pero bueno, también sé que se pasa, pero es súper importante tener un apoyo, porque es que, ya te digo, cuando te quieres duchar, cuando quieres dar el pecho, o sea, me tenían que preparar el desayuno también, ¿no? Porque te tienes que levantar, el bebé la teta todo el día, 24/7, mm, aprender a hacer las cosas con una mano, con la otra mano así, hacer las cosas así, pero al principio sí es verdad que necesitas ayuda, claro. Claro. Sí, sí. Y una maternidad nos cambia identitariamente muchísimo. Yo siempre digo que cuando nace un bebé nace una madre y al final una madre no deja de ser una parte nueva de nosotros que nace de golpe, igual que sale el bebé, sale esta madre, Exacto, porque el instinto te sale, te salen sensaciones, emociones y pensamientos que no habías tenido nunca. Dejas de pensar en ti para pensar en otra personita, ¿no? Y en todo lo que pensamos las madres, porque pensamos en todo menos en nosotras. exacto, sí, sí, está ¿Cómo cambiando. viviste este cambio identitario? ¿Qué crees que fue lo que más te cambió? Pues yo creo que fue el aprender y a poner límites. Cosas que antes las hubiera pasado, las hubiera dejado, venga, pues esto no pasa nada, o no me importa, tal. O sea, una vez que yo tuve a Noah, Gemma, dije, por ahí no paso. No paso porque, a ver, yo también me siento responsable de lo que mi hija va a aprender, ¿vale? Entonces, si yo a mi hija, por ejemplo, le enseño que el amor es condicional, o sea, que tienes que portarte de determinada manera para que te quieran, como quizá he hecho yo, ¿no? O hemos hecho muchas mujeres de nuestra generación, que ha sido tragar mucho, callar, ser las niñas buenas, pues ha llegado un momento que ya la niña buena ha muerto, desapareció. Y creo que ese ha sido el mayor cambio. O sea, no es que ahora sea mala, ¿no? Pero, bueno, un poco sí. Eres menos tolerante. Soy menos, exacto, o sea, trago con menos cosas, pongo más límites a cosas que antes, pues quizá me hubieran dado igual o dices, venga, pues no importa, pues ahora sí me importa porque quiero darle ejemplo a mi hija y quiero que ella también me vea y que vea pues que las cosas se hacen así, 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 y que si una persona te trata mal, no vale con decir, venga, no pasa nada, que es que es así. No, si te trata mal, no tratas más con esa persona o le dices, oye, esto me ha molestado, pero no te callas, como a lo mejor he hecho yo durante mucho tiempo. Saber lo que quieres, estar más segura de lo que quieres y no tener miedo. Yo creo que si antes estaba un poco saliendo de mí esa personalidad, una vez que he tenido a Noah, ha explotado, ¿Qué digamos. dirías que te ha enseñado la maternidad de ti misma, que antes no veías a lo mejor? Pero pues la fuerza, yo creo que la fuerza, mm, una fuerza y una mentalidad de que voy a hacer todo por ella, de que tienes un motivo muy importante que te va a seguir y que va a ser tu heredera, ¿no? Que va a llevar tu legado. Entonces, pues también es una responsabilidad de hacer una vida de la que te sientas orgullosa y que eso se lo puedas transmitir y que ella pueda decir, pues mira a mi mamá, mira qué mamá más fuerte tengo, qué bien, qué orgullosa estoy de ella, pues todo eso también me gustaría que bueno, humildemente iba a decir me recuerde así, no, pero no morirme, pero antes, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Y ahora lo que entiendo es que todo este aprendizaje, tanto de ti misma como de
la diferencia entre lo que eras antes y lo que eras ahora y lo que eres ahora, es lo que te ha hecho crear, ¿no? Este Laura emocional en el Sí. que pretendes ayudar a mujeres a ser valientes, ¿no? Ujú. Y a conseguir lo que ellas se propongan sin tener que depender de nadie más. Cuéntanos un poco esto. Exacto. Bueno, pues el proyecto Laura Emocional nació hace como 2 años, pero claro, empezó, como tú dices, ¿no? Para ayudar a mujeres a cumplir sus sueños sin esperar a nadie para darles fuerzas y para darles motivación, ¿no? Pero claro, dentro de todo este proceso, pues yo también soy como mi propia coachee, ¿no? Que se llama, ¿no? Yo me he coacheado yo misma y entre todos los objetivos que he ido cumpliendo, lo que digo, ¿no? Acabar la carrera, aprobar la oposición, todo eso, pues está el ser mamá, ¿no? Y entonces, a partir de esto, a partir de ser mamá, pues me han venido muchísimas mujeres que estaban igual que yo, un poco que no se habían decidido todavía a ser mamás y que habían hecho lo mismo que yo, ¿no? Que habían pues tenido un buen trabajo, se habían dedicado muchos años a tener una buena carrera, a tener una estabilidad, a tener un sueldo y siempre pues estamos como supeditadas a la pareja, al marido, al novio, a ver si el novio quiere, si el novio no quiere. Y bueno, realmente lo que es el núcleo de mi proyecto es que yo he visto que hay muchísimas mujeres con un talento increíble, maravillosas mujeres que han dejado de hacer lo que ellas querían y han dejado de cumplir sus sueños por estar en una mala relación. Millones de mujeres, que hemos Muchísimas. estado en relaciones en las que nos han apagado, en las que nos han dicho que, bueno, que no somos suficientes, hagas lo que hagas. En relaciones, relaciones narcisistas también, ¿no? Porque también llevo ese tema, ¿no? Del narcisismo, que yo lo he vivido, que cuando sales de ahí te das cuenta y dices, hostia, es que, o sea, ¿qué ha pasado? Me ha anulado totalmente, es una persona que me ha cortado mi círculo, que me está, o sea, una persona que es infiel, una persona que dice que yo estoy loca porque pienso que, ¿sabes? O sea, y entonces, digamos que ocupa tanto espacio en tu cabeza y en la cabeza de una mujer una mala relación, que yo empecé, digo, esto hay que acabarlo. Yo necesito ayudar a las mujeres a que se den cuenta de que se quiten de la cabeza, ¿no? Como en la peli esta de Come, Reza, Ama, que dice, ¡pua! Quítatelo de la cabeza y el universo entrará adentro, ¿no? En la escena esa que me parece chulísima. Pues eso es, el quitar de la cabeza las malas relaciones, el saber que una mujer pues no tiene que, pues digamos que supeditarse a eso y cumplir tus sueños sea cual sea. Y entre ellos está, pues, ser mamá. Si no encuentras a un hombre que te siga en eso, pues lo haces tú y ya está. Genial. Así que ese es el resumen de Laura Emocional. Me podéis seguir allí y dentro de Bueno, poco tendremos un cursito. yo creo que el proyecto, tu proyecto es muy bonito. De hecho, puedo decir que yo te he mandado alguna Sí, mujer, sí. porque creo que, bueno, al final yo no soy madre monoparental y tú la podrías ayudar mucho mejor. Y creo que también entre las mujeres nos tenemos que ayudar mucho entre nosotras, ¿no? Sí, Pero la ayuda esta tiene que ser genuina, ¿no? Si, sí, si yo no podía, pero tú sí, entonces es como darnos la mano entre todas y conseguir todo eso que nos propongamos. sí, yo te lo puedo decir porque yo es como digo, yo he salido del infierno, ¿vale? Y ojalá hubiera tenido yo una persona que me hubiera acompañado, que me lo hubiera dicho, que me hubiera dicho, Laura, esta persona con la que estás no te conviene, no tienes que mejorar más para gustarle, ¿no? Que es lo típico
nos perdemos muchas veces en los detalles y me gustaría haber tenido a alguien que me diera dos tortas y me sacara, y yo no te voy a dar dos tortas, pero bueno, emocionalmente quizás sí que te voy a decir exactamente qué es lo que pasa, porque tengo mucha experiencia con muchas cosas y sí que te puedo ayudar a solucionar el embolado este en el que las mujeres nos metemos algunas veces porque somos, pues, somos así, somos emocionales y ese aura emocional también va un poco por ahí, ¿no? Porque somos emocionales, pero tenemos que emplearlo en el buen sentido, que muchas veces las mujeres confundimos intensidad con amor, ¿no? Somos un poco Carrie Bradshaw, buscamos ahí un poco la emoción y realmente esa emoción tenemos que saber que es inseguridad y que es inconsistencia de la otra persona y que si una persona te quiere, se nota, no tienes que ir detrás, ni tienes que estar todo el día pensando en esa relación. Además, es que tú también, Gemma, eres un ejemplo de ello. O sea, no creo que una persona casada, felizmente casada, como tú eres el ejemplo, es aquel día, uy, mi marido, ¿qué habrá pensado de mí? Esto que he hecho le habrá molestado, esto, a Te ver si me aseguro que no. deja. Exacto, pues eso es lo que muchas mujeres necesitan escuchar, que si una Hay persona te relaciones que quiere, pueden ser perfectas, no perfectas, pero perfectas para ti, ¿no? Yo exacto, siempre digo que sí, yo he estado en 2 relaciones anteriores y no han sido malas, pero no eran mi persona. claro, Pero hay alguien aquí en algún sitio para ti, pero es lo que tú dices, muchas veces no hace falta esperarla para seguir adelante con tu vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, sobre todo por haber creado este espacio para apoyar a mujeres que seguramente sin ti a lo mejor no se hubieran atrevido a dar ese paso adelante, así como que, como ella dice, seguirla en la hora punto emocional. sí, Y nada, aquí muchas vamos gracias. acabando un poco el podcast. Yo también desde aquí darte mil gracias por darme la oportunidad de contar tu historia. Al final, igual que tú ayudas a muchas mujeres, escucharte a ti también te ayudará a muchas. Y nada, espero que nos mantengamos en contacto y podamos Claro que hacer sí, proyectos juntas. claro que sí. Muchísimas gracias, Gemma, a ti por la oportunidad. Me ha encantado conocerte y vamos, que me tienes a tu disposición para cuando lo necesites. Muchas gracias, Laura. Sandy. Adiós. Y también quiero darte las gracias a ti que estás escuchando. Si estás embarazada, si estás a punto de convertirte en madre, si ya lo eres, o si este proceso te está removiendo más de lo que imaginabas, recuerda que no estás sola. Esto es Maternidad con G, un espacio para hablar de maternidad desde lo real.